Y el país integra comentarles que una vez que la Asamblea Nacional con 84 votos aprobó la Ley de Integridad Pública, existen cuestionamientos a esta normativa, misma que reformaría algunas leyes, entre ellas, por ejemplo, la de contratación pública, la LOCEP, la función judicial, la de transporte, la de movilidad humana, así como la Ley de Economía Popular y el Código Administrativo, al igual que de la niñez. A propósito de esto, desde Pachacutic se analiza y se menciona que con esto se estaría vulnerando varios derechos, principalmente para los niños. Esto fue lo que dijo Mariana Yumbay. Bueno, muy buenos días con todos y todos. Efectivamente, el día de ayer se aprobó esta ley que termina vulnerando un sinnúmero de derechos y precisamente por eso yo jamás apoyaría iniciativas de esta naturaleza. Por ejemplo, se violenta el principio de unidad de la materia que establece el artículo 136 de la Constitución de la República, ¿no es cierto? Que no puede, que siempre debe haber conexidad entre lo que se plantea. Sin embargo, aquí ustedes conocen que se inicia denominando esta ley, la Ley de Integridad de la Gestión Pública, que procura acabar con la corrupción y mejorar el sistema de administración y de contratación. Pero resulta que sufre transformaciones, se incorporan disposiciones que nada tienen que ver. Por ejemplo, terminan reformando el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Monetario y así sucesivamente. En ese sentido se violenta el principio de la unidad de la materia, se violenta también el carácter de esta ley, entra como urgente económico. Y cuando es urgente económico tiene ciertas particularidades, ¿no es cierto? Tiene que tener relación con el tema tributario, con el tema monetario, entre otros, pero resulta que aquí no hay nada de eso. Entonces deja de ser definitivamente y además la Constitución establece que una ley de urgencia económica, la Asamblea, ¿qué competencia tiene? Tiene la posibilidad, bueno, de conocer, pero puede también ordenar el archivo, puede modificar, pero no tenemos la atribución de incorporar otros temas que no están en la ley, en el proyecto original remitido desde el Ejecutivo. Entonces se violenta también este principio determinado en la Constitución. ¿Qué más? Con el tema del cambio, de las reformas realizadas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se evidencia una regresión enorme de los derechos de los niños y adolescentes. Ecuador es suscriptor de un sinnúmero de tratados y convenios, somos los campeones, pero no es que hay que suscribir, hay que adoptar, hay que ratificar y hacer tabla rasa de aquello. Hay que cuando construimos las normas jurídicas, tenemos que aplicar también el principio de convencionalidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que construir las normas teniendo en cuenta estos instrumentos, y en este caso no se lo hizo. ¿Qué más? También se termina afectando los derechos del sector de la economía popular y solidaria. Definitivamente se abre la libre competencia. Imagínese ponerles a competir a los que forman parte de la economía popular solidaria, a los empresarios locales, a los contratistas locales frente a los grandes empresarios internacionales. Es difícil. Entonces, ¿cómo queremos lograr la reactivación económica? ¿Cómo queremos mejorar la situación del país si estamos dejando a la libre competencia? Esto y lo otro, lo que se introdujo de último momento, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y esta potestad que se le da al Consejo de la Judicatura para que designe a jueces a dedo. O sea, como la ponente hablaba que el sistema de justicia es frágil y que hay corrupción y todo, pero ¿cómo, si está tan frágil, qué es lo que corresponde?
fortalecer la institucionalidad y ese fortalecimiento debe venir precisamente cumpliendo con lo que determina la Constitución, que dice que para ingresar a ser jueces tiene que hacerse un proceso de concurso de merecimiento y oposición totalmente transparente. Y con lo que ayer aprobaron, simplemente se va a hacer designaciones de jueces a dedo. O sea, seguramente van a cumplir con algunos compromisos, es lo que se va a hacer. Nos preocupa. No va a haber concursos porque es lo que dijeron, bajo este argumento y esta narrativa de la inseguridad quieren hacer lo que sea en el país y nos preocupa enormemente. Yo en principio había analizado la iniciativa que vino desde el Ejecutivo y estaba, bueno, yo mandé algunas observaciones, algunas propuestas, sin embargo no fueron acogidas, más bien sufrió cambios inmensos que vulneran derechos constitucionales. En ese sentido, y lo que se viene para los servidores públicos, hay servidores públicos buenos y hay malos. Todos estamos de acuerdo en que hay que sacar a los malos, pero hay muchos buenos. Pero con esto se viene una cacería y va a venir un sinnúmero de despidos y afectaciones a los servidores públicos. Así que es bastante complicado. Porque, bueno, ahí se establece una evaluación permanente, dice. Pero, ¿cuáles son los parámetros de evaluación? Lo bueno sería que en la ley ya se establezca cuáles van a ser los parámetros para la evaluación. Pero si se deja todo eso para un reglamento, imagínese, ¿qué pueden poner en un reglamento si esa facultad de elaborar un reglamento está en las manos exclusivas del presidente? Entonces, es sumamente peligroso y personalmente yo me dedico a analizar las iniciativas y si terminan afectando los derechos constitucionales, yo jamás estaré apoyando este tipo de iniciativas que, como digo, vulneran principios, garantías constitucionales y también instrumentos internacionales. ¿Demandas de inconstitucionalidad? Bueno, yo considero que tal vez hay sectores que sí se han pronunciado, he visto incluido organismos de los derechos humanos que se han pronunciado que la aprobación de esta ley constituye una vulneración a tratados internacionales, que constituye también una regresión de derechos. Es lo que han señalado. ¿Con estas leyes económicas urgentes que se ha aprobado, de alguna manera el presidente Daniel Noboa está blindándose? Bueno, yo pienso que sí, está posibilitando lo que siempre han querido, Ahora se viene la ley de recuperación de áreas protegidas, imagínense lo que se está procurando, una privatización del manejo de todas las áreas protegidas, violentando lo que dice el artículo 397 y 405 de la Constitución de la República, cuando se habla que las áreas protegidas son intangibles. Eso significa que no se pueden tocar, que hay que cuidar, que hay que proteger para la futura generación, pero ahora se va a concesionar para fines de explotación y por eso es que en la motivación se habla mucho de la crisis económica y todo lo demás. ¿Por qué? Porque quieren sacar recursos, réditos económicos de todo este tema. Pero el oficialismo ha dicho que no se busca privatizar, sino que lo que se busca es impulsar el turismo. Bueno, veamos qué es lo que ocurre entre lo que dice, entre el contenido de la normativa y seguro sufrirá también transformaciones enormes como el resto de iniciativas que han llegado a la Asamblea. Veamos cómo van y por mi parte yo ya he remitido mis observaciones y mis propuestas. Yo soy de las personas que no solo me opongo, hago observaciones y presento las propuestas y las alternativas, cómo deben ir las disposiciones legales. Así también para la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego ha mencionado que con esto el presidente de la República estaría ejerciendo más poder y tendría mayor responsabilidades, ya que varias de estas normas, de estas reformas, pasarían por la aprobación de él. Escuchemos lo que señaló. Bueno, un precedente nefasto para la Constitución, para la democracia en el país. En primer lugar, una ley que reforma 19 cuerpos normativos en el Ecuador, que hace tiempos no había pasado. En los años en donde el Ecuador estaba en decadencia, se hablaba de la ley Trolebús y todas las normas que se aprobaron condujeron
a lo que al país le pasó. Esperemos que en esta ocasión no pase. Hemos venido alertando sobre varios temas para nosotros importantes. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía popular y solidaria? ¿Qué va a pasar con la designación de jueces? Lamentablemente establecen un régimen excepcional en la norma, reformando el Código Orgánico de la Función Judicial para que se designen lo más rápido posible jueces. Hablan de recursos, como que si no fuera responsabilidad del Ejecutivo trasladar los recursos necesarios para que la Administración de Justicia funcione adecuadamente. ¿Qué va a pasar con la estabilidad laboral de los trabajadores? Y así podríamos seguir señalando todas las aberraciones, en mi criterio, que se aprobaron el día de ayer por la fuerza de los votos. Lamentablemente en la Asamblea Nacional sigue primando el tema de callar las voces que son disonantes para el oficialismo y para el Ejecutivo, y amplificar las voces de aquellos asambleístas que son acólitos de todo lo que está sucediendo en el país. Con estas reformas, por ejemplo, ¿no habría un concurso para designación de jueces? Bueno, lamentablemente lo que señalan es un régimen especial, pero además hay otra cosa sumamente importante. Si ustedes revisan, y he estado contando cuántas veces hablan de reglamentos en cada una de las reformas que hacen, y casi todos remiten al reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República, antes hablaban de un hiperpresidencialismo, hoy se le está trasladando múltiples responsabilidades en la operación de estas normas y en la aplicación de las mismas. En la ley de contratación pública, que los conceptos van a pasar a la norma. O sea, lamentablemente creo que estamos viviendo un momento muy complicado para la democracia. Una compañera mía hablaba de fascismo y lamentablemente va a ser sancionada por eso. Hoy inclusive se sanciona a quienes elevan la voz y protestan por estas situaciones. En el tema de los menores, ¿no era más fácil hacer una reforma al COI precisamente antes que sea incluida en esta ley? Bueno, creo yo que el gobierno está actuando de lo que les escucho. Si usted le escucha al oficialismo y a los asambleístas del oficialismo, hablan de las encuestas, hablan de lo que la gente dice, hablan de lo que la gente piensa, pero realmente el incrementar las penas soluciona el problema. Miren, ahí está un pronunciamiento expreso de UNICEF respecto a esta situación, en donde señala, no la revolución ciudadana, porque ahora cualquier persona que habla y explica lo que está sucediendo es correísta. No sé si ahora dirán que UNICEF es correísta, y UNICEF habla de la violación a la Constitución, de la violación a la Convención de los Derechos del Niño y de toda la normativa y la convencionalidad que el Ecuador tiene firmada. Entonces, digo, no sé si esa desesperación de llevar los debates políticos a la Asamblea en vez de darle soluciones al país. El Ejecutivo, con esta norma, con cualquiera, tiene que poner los recursos. Si no pone recursos en la función judicial, no va a funcionar. Si hoy se habla de que el control de las cooperativas grandes pase a la superintendencia de bancos, dejando a un lado a la superintendencia de economía popular y solidaria. Si queremos evitar el lavado de activos, ¿quién debe activarse? Es la UAFE. ¿No es cierto? Entonces a la UAFE hay que entregarle todos los recursos respectivos para que pueda enfrentar esta situación. Entonces yo creo que las, entre comillas, buenas intenciones que se tiene, lo que están haciendo es que al Ecuador le dejen en una situación completamente difícil, compleja, porque a quienes se está afectando son a las grandes mayorías. Se está afectando a los trabajadores del sector público, ¿no es cierto? Al derogar una disposición, no recuerdo exactamente el artículo, lo que están haciendo es debilitando la estabilidad laboral, entre otras cosas que realmente no le hablan y no le dicen a la ciudadanía. Hoy en la mañana en un canal de televisión le escuchaba a un asambleísta del oficialismo que no daba pie con bola ni cómo explicar inclusive los procedimientos que se inventan en la Asamblea Nacional. Ya se inventaron un procedimiento de revisión de una resolución en firme ya reconsiderada que no está establecida en la ley ni en la Constitución. Hoy se inventaron un procedimiento haciendo una diferenciación. Recuerde usted que la ley de solidaridad regresó unos días a la comisión para que se incluyan las observaciones y los ajustes y se presente a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy no, hoy se les ocurrió que con una resolución pueden modificar la resolución de la comisión, incluir temas y mandar a votar. O sea, realmente el Estado de Derecho ha sido vulnerado, la Constitución y la ley de la función legislativa, y ya del resto no sé qué nos podemos esperar. ¿De alguna manera el presidente estaría blindándose a las funciones del Estado con estas leyes aprobadas?
Bueno, yo creo que más que blindándose, lo que está haciendo es evidenciando cuál es su posición y cuál es su filosofía de gobierno, ¿no es cierto? Blindándose, digo yo, está asumiendo más responsabilidades al tener que resolver temas en reglamentos, está asumiendo la responsabilidad de la situación de los adolescentes infractores en el país, ¿no es cierto? Ahora se los pone en el lado de quienes son, ¿cómo se llama?, personas que violentan la ley, que son delincuentes, cuando los adolescentes son los reclutados. A quienes creo yo que deben sancionar es a quienes reclutan. A ellos hay que aplicar las sanciones más graves y más fuertes a fin de evitar que sean reclutados, pero además darle oportunidades. Mire lo que está pasando en salud. Hoy en las noticias se llegó a nuestro conocimiento de la precaria situación en la que se encuentra el Hospital Eugenio Espejo. Mire la situación en la que se encuentra el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mire lo que está pasando en la educación. O sea, estudiantes armados, estudiantes violentos, violencia sexual en las unidades educativas. ¿Quién va a responder por eso? En cambio, para la bancada oficialista, este es un gran paso para seguir con este proceso de depuración del sistema de justicia y luchar contra el crimen organizado. Escuchemos lo que mencionaron. Que todo proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional o en cualquier institución del Estado siempre tiene la calidad de poder recurrirse, es decir, se puede presentar los recursos. Está bien, ese es el camino, si es que ellos consideran que se deben presentar acciones de inconstitucionalidad frente a proyectos que atacan con fuerza a la delincuencia y el crimen organizado, pues bueno, ya vemos de qué parte de la historia están. De todas maneras, será la Corte Constitucional la que resuelva y sobre eso nosotros nos defenderemos. Pero eso no les quita el sueño a ustedes como bancada. Es que es parte del derecho, es decir, nosotros, la mayoría de nosotros somos gente de derecho. Y como somos gente de derecho, entendemos que todos estas demandas forman parte del procedimiento. Está bien que la presenten, pero yo sí quiero hacer un llamado para que entiendan el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo en donde el 86% de niños que forman parte del crimen organizado están siendo asesinados en las calles, o por la mafia, o en operativos. Entonces, ¿a quién mismo están defendiendo? ¿A los niños o a la mafia? Esa es mi pregunta. Precisamente mencionan que hay varias vulneraciones en esta normativa para el Código de la Niñez para los menores. Por el contrario, hay ventajas, y quiero contarles algunas de ellas. Primero, el Código actual establece que máximo 8 años se puede poner a un menor de edad una pena socioeducativa o de privación de la libertad. Máximo 8 años. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos incrementado a 15 años. Pero ¿cuál es la ventaja? Como nosotros estamos buscando proteger a los niños, estamos poniendo un atenuante en el cual, si es que los muchachos apoyan en la investigación, dan información de quienes les están involucrando en estos delitos, la pena se rebaja a la mitad. Es decir, inclusive, si es que ellos nos ayudan a encontrar a quienes los están reclutando, tendrían una pena inclusive menor. Entonces, esto ya es un tema ideológico más que práctico. En la práctica hay ventajas. Obviamente para los grupos de derechos humanos, aquellos que toman tecito caliente mientras estamos discutiendo, para ellos todo esto va a estar muy mal. Pero nosotros entendemos que la defensa de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es fundamental en un Estado de Derecho. ¿Por qué había necesidad de desarrollar el tema de los extranjeros, delincuentes? Eso constaba en la reforma y usted con su moción reforma esa reforma prácticamente. Estamos incorporando hasta el final la posibilidad de tener más temas de discusión. Lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que el Pleno de la Asamblea, como máximo órgano de representación de la Asamblea y de decisión de la Asamblea, puede crear, modificar o negar los proyectos de ley que se plantean. Entonces, hasta que no haya votación, ese proyecto sigue en trámite. Por lo tanto, yo ayer en la sesión incorporé nuevas propuestas, particularmente esta de los extranjeros delincuentes, porque no podemos seguir nosotros, los ecuatorianos, financiando el crimen internacional. ¿Cuál es la esencia de eso, por ejemplo? ¿Cómo se ejecutará? ¿Y cuánto tiempo van a estar prohibidos de regresar al país? Ok, la esencia de la norma es que todo aquel delincuente extranjero que sea involucrado en delitos será automáticamente expulsado del país. Expulsado del país. No podrán volver en 40 años. Si es que vuelven antes, serán objetivo militar. Si es que no
han cumplido la pena aquí y se les ha expulsado, y cuando ellos vuelvan y vuelven a ser detenidos, tendrán que volver a la cárcel nuevamente a cumplir lo que les reste de la pena. Por lo tanto, aquí tolerancia cero al Tren de Aragua, tolerancia cero a todas esas bandas internacionales que se están tomando en nuestros países, porque nosotros vamos a saber defendernos con la norma y con la ley en la mano. ¿Cómo miran ustedes estas acusaciones que han hecho de que con la reforma al Código de la Función Judicial se le buscaría meter la mano a la justicia para poner jueces a dedo? No, porque los concursos son parte de la función judicial. Nosotros tenemos que entender que cada una de las instituciones tiene su misión. El Ejecutivo hace lo suyo, administra el Estado, dota de logística a las instituciones, maneja los principales temas, etcétera. El Legislativo, en cambio, hace los cuerpos normativos que ayuden a que la actividad del Estado esté debidamente reglado dentro de las normas del Estado de Derecho. Y la función judicial, por supuesto, es la encargada no solo de administrar justicia, sino de tener el talento humano necesario y competente para que forme parte de esta importante actividad. El profesor mío de Derecho Civil, Monseñor Juan Larroalguín, decía que la justicia es la actividad que más le compete o le hace competencia a la divinidad. Los jueces le compiten a la divinidad porque están disputándole el monopolio de la administración de justicia. Por lo tanto, nuestros jueces deben tener todas las competencias necesarias para poder administrar justicia y hacer que en nuestro país la gente vuelva a creer en esta. ¿Pero no hay un riesgo de que se politice esa designación de jueces? Siempre hay riesgo. Nosotros trabajamos desde la buena fe, nosotros trabajamos desde el sentido común y atendiendo a lo que la gente requiere y necesita. Por supuesto que hay las normas jurídicas, se dice que echa la ley, echa la trampa. El otro día ponía yo un ejemplo un tanto burdo en la televisión, pero les quiero compartir a ustedes. La ley de tránsito o la ley o el Código Orgánico Integral Penal dice que los ecuatorianos estamos prohibidos de manejar borrachos. ¿Cuántos borrachos se detienen los fines de semana en el Ecuador? Muchísimos, ¿no es cierto? Y eso no es culpa de la norma, eso es un tema de las personas. Por lo tanto, lo mismo le contesto aquí. Nosotros tenemos que garantizar que existan normas previas, claras, precisas y emitidas por autoridad competente, pero como lo aplique la gente ya no es cuestión del legislador, es cuestión de quien controla esos temas. Y dentro de esta normativa también se establece lo que sería declarar en emergencia la función judicial. Es decir, que el titular de la judicatura podría nombrar jueces para varios procesos. Con esto retornamos. Corape informa.